representación ya a nivel de bits, donde el vector fila columna se representan ya a nivel de bits las posiciones, tomando en cuenta el valor, y el vector de datos ya de una forma independiente con fila y columna. También podíamos optimizar a nivel de bits, haciendo que el vector de datos pudiéramos representar a nivel de bits en función que va a sonar, ¿no? Como tarea. En función a la cantidad de bits ya, entonces vamos a hacer la representación, este tipo de representación y este tipo de representación, ¿de acuerdo? Vector fila columna y vector de datos. Para ello nos vamos al texto guía, ¿sí? Y básicamente aquí teníamos, ya hemos visto ayer, el TDA matriz esparcida, donde básicamente teníamos métodos como el constructor, el método insertar en una matriz, ¿no? Que es el set, y el método get, que me permite sacar en función de una fila y una columna. El método puede ser el método triangular superior, triangular inferior, suma de matrices, resta de matrices, digamos avanzado tipo de abstracción de data. ¿Qué más se puede hacer con matrices aparte de suma, resta? Inversa de una matriz, transpuesta de una matriz, todo tipo de operaciones con matrices. Pero lo más fundamental de este tipo de estructura de datos de la matriz es el constructor, el método set y el método get, además del método sobrecargado toString. Por lo tanto, esa implementación ya lo tenemos en el texto, donde tenemos una clase sparse. Estamos hablando de esta representación, un vector fila columna y un vector de datos, ¿no? Que es la representación más optimizada, donde básicamente lo que hacemos es tener un vector de datos y un vector fila columna. Además, tenemos la dimensión del vector que va a ser el mismo. ¿Por qué va a ser el mismo? Porque si yo tengo aquí 10 valores, va a haber 10 posiciones, ¿no es cierto? Entonces, si nos damos cuenta, son la misma cantidad. Por lo tanto, dimensión va a estar apuntando siempre en la última posición, quién ha ingresado, ¿no? Ya en función de que ya insertemos un nuevo valor, 92, digamos, ¿sí? El valor 5, la dimensión se va a trasladar a esa posición, ¿no? Entonces ya tendríamos un nuevo elemento insertado en la matriz, ¿no? Entonces, eso es lo que va a ser dimensión. Siempre apuntar a la última posición del vector. ¿De acuerdo? Entonces, a eso nos estamos refiriendo. Bien, entonces, dimensión. Int m es número de filas, número de columnas, y además necesitamos saber si en esta matriz tenemos esta representación, ¿cuál es el elemento predominante? ¿Cuál es el elemento predominante? 0. El 0. Por lo tanto, ese 0 debemos guardarlo, porque tenemos que saber en todo momento qué elemento nos va a guardar nuestra estructura de datos, ¿no es verdad? En este caso es el 0. No siempre, pero no siempre va a ser el 0. Puede ser un 2, puede ser un 1, de acuerdo al elemento que más se repite, ¿no? El más abundante. Entonces nosotros lo podemos definir. Inclusive para hacer una búsqueda, pudiéramos hacer una búsqueda, ¿qué elemento es más repetido? Y ese le podemos asignar un método que se llame elemento predominante, buscar elemento predominante, ¿no? Entonces, si nos damos cuenta, lo tengo que actualizar mi tablet, ¿ya? Si nos damos cuenta, aquí el elemento predominante
Bien. Un ratito, por favor. Si nos damos cuenta, el elemento predominante es este, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a tener? ¿Qué vamos a tener? Un número de filas, número de columnas, perdón, número de filas, ¿sí? Además, el elemento predominante, que no tiene que estar en el vector, y la dimensión. En todo momento tiene que haber una dimensión, ¿no? Ese elemento va a hacer que nosotros podamos insertar y saber cuántos elementos hay en nuestra matriz, ¿no? Aquí estuviera dimensión. En todo momento estuviera dimensión apuntando a este. O lo mismo acá, dimensión va a estar apuntando a este elemento. ¿Sí? Entonces, nosotros vamos a construir nuestra clase sparse. Creamos, ¿se está viendo, no? ¿Sí? Sí, ingeniero, se ve. Jóvenes, ¿se está viendo? Sí, ingeniero. Bueno, nuestra clase sparse, nuestra capa de negocio, nuestro paquetito negocio. Esto es datos y presentación. Ahí tenemos en nuestra capa de negocio. Vamos a crear una nueva clase que se llama sparse. Y básicamente lo que vamos a hacer es qué elementos vamos a necesitar. Hemos dicho en nuestra matriz esparcida un vector int, vector fila columna, ¿no? ¿De qué tipo? De tipo entero, ¿no es cierto? Entonces, vamos a copiar porque este teclado es muy antiguo. Vamos a copiar todo esto. Ahí está. Vector fila columna. Vector de datos. Dimensión del vector de fila columna. N filas. Le vamos a poner número de filas. Y número de columnas. Eso ya ustedes ya lo cambian y ya tienen el texto. Entonces, n columnas. Además, necesitamos siempre guardar el elemento predominante, porque si nosotros no sabemos o no tenemos ese dato, no vamos a saber qué dato nos vamos a guardar. Entonces, necesitamos saber eso. Tenemos vector de datos, vector de posiciones, fila, columna, posiciones, fila, columna, dimensión, ¿sí? Vector, número de filas,
¿Por qué es importante? Porque no vamos a cargar una matriz. Si tengo una matriz de 10 por 10, no, la fila y columna 11 y 11 no va a haber, entonces tengo que comprobar cada vez si el número de fila está en rango, ¿no? La fila y la columna. Número de columna y elemento predominante. Muy bien. Adicionalmente a eso, vamos a crear un constructor. ¿Sí? Entonces, también aquí tenemos nuestro constructor. Acá. ¿Qué vamos a hacer con este constructor? Básicamente lo que estamos haciendo es crear un constructor que me van a dar cuántas filas y cuántas columnas voy a dimensionar mi matriz y además el elemento predominante, ¿no? Entonces aquí vamos a asignar de 10 por 10. Ahora la pregunta del millón, ¿por qué estoy poniendo de 10 por 10? A ver, ¿alguien me puede explicar, por favor? ¿Será que mi matriz va a estar fija de 10 por 10? A ver. Muy bien. Número de columna va a ser número de columnas. Número de filas va a ser igual a número de filas. Además, dimensión en -1, el vector está vacío. Y el elemento predominante va a ser el elemento predominante. Vamos a decirle qué elemento es el elemento predominante. Ese es mi constructor. Ahora, pero la pregunta del millón es ¿por qué, jóvenes, estoy poniendo de 10 por 10? ¿Alguien me puede decir, por favor? ¿Alguien? No, no. A ver, ¿quién más? Yo esto puedo ponerlo legalmente así. Igual va a funcionar. ¿Por qué estoy haciendo eso? Ya hemos avanzado esto, jóvenes. Yo en el examen, yo voy a poner una pregunta de este tipo, ¿no? Tienen que pensar, tienen que razonar. Ya hemos hablado de esto. Básicamente de lo que es la simulación, ¿no es cierto? A ver, ¿quién me indica? ¿Alguien? ¿Nadie? ¿Por qué 5 y 5? ¿Será que solamente para 5, una matriz de 5 por 5? ¿Quién me dice? Aquí está 10. Yo lo estoy poniendo 5. A ver. Porque hay que implementar el método redimensionar. Ya. Imagínense, lo más fácil, yo una vez en examen les pregunté y les di una matriz
y entraban número de filas, acá, número de filas y número de columnas, ¿no? Número de fila, le vamos a poner fila y número de columna. Yo quiero una columna. ¿Y qué hizo el compañero? Agarró y dijo, voy a hacer un vector de número de filas por número de columnas. Y esta también hizo número de filas por número de columnas. Si es 10 por 10, 100. Va a tener 100 elementos. Y lo hizo así y funciona, ¿no? Pero, ¿qué estaría haciendo si estuviera poniendo de esa forma? A ver, ¿quién me explica? A ver. ¿Quién me explica? ¿Por qué no puedo hacer eso? Porque ahí compila bien, va a funcionar todo bien. Si la número de fila es 5 y columna 5, 5 por 5, 25. ¿Por qué no? Porque si usa menos elementos estaría desperdiciando espacio. A ver, si son menos elementos, estoy desperdiciando espacio, sí, pero a ver, si yo, esta matriz es 10 por 10, son 100, yo voy a ocupar 100 por 8 bits, 800 bytes. Si lo hago así y digo, este vector va a ser de 100, porque 10 por 10 100, y este va a ser 100 también, ya son 200, o sea, me sale más caro que este, porque aquí son 10 por 10, 100, por 8, 800. Aquí va a ser 10 por 10, 100, más 10 por 10, 100, son 200. Por 8 son 16.600 bytes, o sea, el doble. O sea, me está saliendo el negocio peor que, que el anterior, ¿no? El remedio es peor que la enfermedad, como dicen, ¿no? Si se dan cuenta, lo estuviera duplicando. Estuviera haciendo un vector de 100 vector fila columna y de 100 vector de datos. Sumados los dos son 200 por 8 bytes, son sencillamente 1600, ¿no? ¿Se entiende, no? Sí. Entonces, no podemos hacer eso. Si estamos tratando de optimizar, yo pues lo que voy a hacer básicamente es inicialmente darle unos 5 elementos. Voy a asumir que en esa matriz de 100 elementos apenas van a estar los elementos que son distintos del elemento predominante, apenas van a estar 5 elementos. Y lo demás, digamos que yo lo voy a borrar. Es decir, mi matriz sería de este tipo. Lo que estoy haciendo es generar una matriz de este tipo, así. Ahí, vacío. Vacío. Entonces yo seguramente voy a ir poniendo datos, insertando, y a algún momento va a llegar en que esté lleno, y cuando esté lleno, lo que tengo que hacer es, ya hemos visto anteriormente, es duplicar con una tasa de incremento otros espacios disponibles, ¿no? Si elimino, no hay problema, pero si sigo insertando, lo que voy a hacer cada vez que esté lleno, voy a duplicar en esa tasa de incremento la cantidad de el vector que estoy utilizando. Estoy simulando un proceso, ¿no es cierto? Un proceso simulado se llama. Entonces, por eso es que yo a este dato yo le voy a dar de 5 por 5. De 5 por 5. Es decir, voy a asumir que en una matriz de cualquier cantidad, de cualquier tamaño, de 10 por 10, de 100 por 100, de 1000 por 1000, primero le voy a dar 5 datos para que pueda insertar. Si esos 5 datos se van a llenar, yo voy a hacer un método redimensional
que me permita incrementar esa longitud del vector en una tasa de incremento. ¿Se entiende, no? ¿Se entiende? Sí, ingeniero. Entonces, Sí, este es el objetivo, ¿no? Entonces, vector fila columna de 5 elementos, vector de datos de 5 elementos, no interesa el número de filas, lo que sí voy a guardar cuántas filas estoy metiendo y cuántas columnas, la dimensión está vacía y el elemento predominante ese va a estar fijo todo el tiempo, básicamente todo el tiempo. Muy bien, ese es mi método, básicamente el método constructor. Luego puedo yo agarrar y hacer mi método setDato, que lo único que hace es meter un elemento en la matriz. Y ahorita vamos a ver cómo lo mete. Aquí está el método dimensional. Y va hasta ahí. Entonces, ahí está. setDato. Entra fila, columna y el dato de tipo float. Pregunto, si fila es mayor que 0 y columna es mayor que 0, ajá, no puede ser fila y columna negativa ni 0. Fila 1, columna 1, mínimamente. Y además, fila es menor o igual que número de fila y columna es menor o igual que número de columna. Entonces quiere decir que mi fila y columna que estoy metiendo está correcta. Es una precondición. También hemos visto en tipo de dato abstracto, ¿no? El modelado. Muy bien. Entonces, básicamente está correcto. Ahora, esto ya hemos visto también en la anterior clase. Cómo transformamos una fila y una columna, ¿sí?, a una posición de vector. Y la fórmula es siguiente, ¿no ve? Fila columna es igual a la fila que estoy ingresando menos 1 por el número de columna más la columna. Es decir, si yo tengo acá este elemento, es el 7, ¿en qué fila está? En la fila 3. ¿Y en qué columna? En la columna 4. Fila 3, columna 4. La posición que este tiene debería ser 5, 10, 11, 12, 13, 14. 14, en la posición 14 tiene que estar. Entonces, bajo esa lógica es fila 3 menos 1, 2, por número de columna, que son 10, el número de columna, 2 por 10, ¿cuánto sería? Aquí, 10, 20, 24, ¿no es cierto? 24. 3 menos 1, 2 por 10, 20. Más la columna, que es la columna 4, 24. Entonces, esa es la forma de cómo llevar a una fila y columna en una posición en función a un número de fila y un número de columna. Entonces, ya está. Hacemos la función posición que me diga dónde está ese elemento. Buscar fila columna está en el vector. ¿Qué estoy haciendo, jóvenes? Lo que se está haciendo básicamente es lo siguiente. Si yo tengo este vector y digo, atiendan, mire, esta es mi matriz y esta es mi vector fila columna. Si yo digo, atiendan bien, quiero buscar el elemento en la fila 3, columna 4, el 7, ¿no? 7 es igual a 24, ¿no?
fila columna es igual a 24. Entonces yo voy a buscar 24. ¿Y qué es lo que hace el método buscar? El método buscar empieza en una función, un contador ahí, que se llama i, el método buscar, y va buscando 24. En este caso buscaría en el vector de posiciones aquí. Entonces dice, diferente 24, no, diferente 24, no, diferente 24, sí. Ahí se va a quedar, básicamente, me dice, ahí está la posición. ¿Qué posición es? Esta es la posición 0, 1, 2 y 3. Me va a devolver la posición 3 para que yo con esa posición pueda acceder al dato en la posición 3. Entonces, lo que hace es buscar en el vector fila columna la posición, ¿no es verdad? ¿Dónde está? Si no está, quiere decir que este ciclo buscar se ha pasado y algún momento ha venido por acá y se ha pasado más allá de la dimensión. Sabemos que tenemos una dimensión y este i ha agarrado, como no ha encontrado ningún elemento, este i ha ido a parar más allá de la dimensión. Entonces, por ejemplo, si yo quiero buscar este elemento, este o fila 2, columna 3, ¿no? Fila 2, columna 3. Como es elemento predominante, no hay acá, no hay 0. Entonces, fila 2, columna 3, esto es 10, 12, 14. Estamos hablando de la 14, ¿no? A ver, estamos mal. Esto es columna 5. Entonces, 10 en la fila 3 o 2, perdón. Columna 5, esto sería el elemento que estoy queriendo buscar. Sería básicamente en la posición 10, 12, 14, 15. Aquí no hay 15. No hay 15. Entonces, ¿qué va a hacer el buscar? Va a agarrar, empieza en 1, 15 ahí, no hay, diferente sí, diferente sí, diferente sí, diferente sí. En ningún momento va a pillar y se va a ir más allá de la dimensión. Si se va más allá de la dimensión, quiere decir que no hay ese dato. Está vacío, está por un elemento predominante. Entonces yo puedo insertar. Eso es lo que básicamente me está haciendo este método busca. Si la posición es diferente de -1, ¿no? Significa que básicamente el dato existe, se trancó ahí o está vacío en este caso, ¿no? Entonces, básicamente, si el dato que yo voy a meter es diferente del elemento predominante, si es diferente, entonces yo lo voy a, o es igual, perdón, es igual a, yo voy a dimensionar -1, voy a eliminar, ¿no? Entonces, ¿cuál sería el objetivo? Ahorita vamos a entender todo esto. ¿Cuál sería el objetivo de hacer nuestra matriz esparcida de la siguiente manera? A ver, atienda. Vamos a borrar todo esto. Un poquito de lógica, por favor. A ver, imaginemos que tenemos esta matriz, ¿sí? Esta ya está cargadita. Así. El elemento predominante es básicamente 0. ¿Qué cosas debo tomar en cuenta? Primeramente, si yo quisiera ingresar el elemento 5, entiéndame, 5, a ver, ¿dónde lo podemos hacer para que se entienda? Más chiquitito, a ver.
Quiero esto. Vamos a copiar, vamos a duplicar una hoja, ¿ya? Muy bien. Esto vamos a subirlo acá. Ya. Muy bien. Esto no nos sirve. Muy bien. Bien, atiendan bien. Si yo quisiera, aquí vamos a poner fila. Atiendan bien, por favor, si no, difícil va a ser entender. A ver, si yo quiero insertar un elemento en la fila 1, columna 2 y el dato 10. Pregunta. ¿Va a entrar aquí en este vector fila, columna y datos, sí o no? ¿Qué va a hacer? ¿Va a insertar o no? Jóvenes, ¿va a insertar o no? Sí. Sí, ¿no es cierto? ¿Y cómo insertaría? La posición va a ser 2 y el dato va a ser 10. Así. Ahí está. Y dimensión más más. ¿No es cierto? Dimensión estaba acá. Dimensión estaba acá. Dimensión estaba acá. ¿Y qué hizo ahora? Dimensión estaba acá. Ahora se fue allá. Ahí está dimensión. Y aquí estamos poniendo el dato 10. Aquí. Ahí. ¿No? Muy bien. Ahora, ¿qué pasaría? Hemos insertado. Miren, no lo pilló esa fila columna y hemos insertado. Pero ¿qué pasaría si yo quiero insertar ahora? Atiendan bien. En la fila 1, columna 6, ahí estamos hablando 2, 4, 6, aquí. Estamos hablando de aquí. Aquí. Quiero insertar el dato 0. ¿Será que aquí va a ser 6 y 0? ¿Qué opinan ustedes? ¿Qué opinan? ¿Voy a meter 0 o no ahí? ¿Mm? ¿Debe haber aquí 0, sí o no? Jóvenes. No, porque es el dato predominante. Ya, entonces justamente cada vez que yo esté insertando, si el dato es el elemento predominante, yo no puedo meter aquí. Debo fijarme en todo momento si el dato no es el elemento predominante. ¿Me entienden, no? Entonces yo no debo insertar, yo no debo insertar el elemento predominante. Entonces, yo debo preguntar, ¿no hay en la fila de columna? No hay, muy bien. Pero si el dato es diferente del elemento predominante, sí, voy a insertar. Si yo quisiera meter aquí
3, entonces el 5, entonces aquí voy a meter el 5. Pero si es 0, no voy a meter porque no puedo yo meter aquí el 0. No, entonces esto es 90. Por eso yo al momento de insertar debo verificar de que el dato que estoy metiendo sea diferente al elemento predominante. Ahora, otro escenario. ¿Qué pasa si yo quiero ¿no es cierto? Fila 1, columna 2, 4, 6, 8. Fila 1, columna 8. Pregunta, ¿hay fila 1, columna 8? Sí. Aquí está. Ese está. Ahí. Y yo quiero meter el 20. ¿Qué voy a hacer? Solamente no voy a insertar nada acá. Ya hay eso. Entonces, ¿qué voy a hacer? Meter el 20 acá. Actualizar solamente el dato. ¿No es cierto? Ahí. Pero ¿qué pasa si yo quiero en la fila 1, columna 8, meter el 0? ¿Qué debería suceder? Ahí, a la fila 1, columna 8, ahí, la fila 1, columna 8, ahí. Era 20, pero ahora yo quiero ponerlo a 0. ¿Qué debería suceder? ¿Debo ponerlo 0 aquí? ¿O qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué debería hacer, jóvenes? Eliminar el elemento. También porque no voy a poner yo aquí 0. No puedo poner 0. No puede haber 0, el elemento predominante. En ese caso, lo que yo voy a hacer es eliminar. Voy a agarrar y voy a desplazar todos estos valores ahí. El 8 ya no va a haber, tampoco va a haber el 20 que había antes, ¿no? Entonces, yo voy a desplazar una posición. Elimina. Entonces, son 4 escenarios, ¿no? Que yo, si no existe, mete el dato por acá, muy bien, y su valor. Si hay un elemento predominante que quiero insertar, no lo voy a insertar, por más que no exista, no lo voy a insertar, porque no tiene que haber. Si hay un elemento que ya hay una posición, fila y columna, y el dato ya quiero cambiar a otro valor, lo cambio, lo actualizo, solamente el valor. Y si hay el dato, la fila, columna, quiero cambiar y ponerlo un 0, aquí por ejemplo quiero poner un 0, entonces ¿qué tengo que hacer? Eliminar todo eso del vector. Son 4 escenarios. ¿Se entiende, no? ¿Se entiende? Sí, se entiende. Entonces, teniendo eso en cuenta, ¿qué escenario estaría viendo? Esto. A ver, analicen código, por favor. Aquí, por ejemplo, buscamos la posición fila, columna, y si es diferente de -1, quiere decir que lo ha encontrado. Quiere decir que lo ha encontrado. ¿No? ¿Qué hacemos? A ver, ¿qué hace? ¿Qué hace esta partecita, este if anidado? Si lo encontró, porque es diferente de -1, y dice, si el dato es igual al elemento predominante, ¿qué hace? ¿Qué está haciendo? ¿Qué está haciendo? ¿Qué hace esta parte, este código? ¿Qué estaría haciendo? ¿Ah? ¿Qué hace? Estamos eliminando en la posición, ¿no? La pos en la I más 1, ¿no? En la I más 1 se va a la I. Estamos eliminando, estamos agarrando y estamos haciendo este desplazamiento. Ahí, ¿no? Estamos eliminando. ¿Por qué? Porque es el elemento predominante el que yo estoy metiendo en una posición que sí existe, ¿no? Pero si no es el elemento predominante, no es igual
¿qué hacemos? Sencillamente actualizamos. Aquí actualizamos. Actualizamos el dato. Nada más. Esto sería de este if. Esto sería si lo ha encontrado. Si no lo ha encontrado, aquí sería else. No lo encontró. ¿Qué hacemos? Queremos insertar un nuevo elemento. Aquí no lo pilló, el i se fue más allá. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Incrementar la dimensión, una posición más, y meter tanto el dato como el elemento, ¿no? Ahí. Entonces, siempre y cuando el elemento no sea el elemento predominante, el dato no sea el elemento predominante, no tiene que ser 0. Entonces, eso estamos haciendo acá. Dice, si el dato es diferente del elemento predominante, sí, redimensionamos, por ahí ya está lleno y que tenemos que hacer una serie de números más, es decir, aumentar nuestro tamaño del vector mediante nuestro factor de incremento, así, más largo, y insertamos, ¿no? Entonces, din más, y en la posición din, en la nueva posición, vamos a meter el dato, vector fila columna, vamos a poner fila -1 por número de columna más columna. Nuevo valor, ¿no? Eso. Ahí. Entonces, sencillamente está haciendo eso. ¿Y qué pasa si la fila y la columna están fuera de rango? Sencillamente mandamos un mensaje de error donde la fila y la columna están fuera de rango. ¿Se entiende, jóvenes, el método set? Sí. ¿Se entiende, no? Muy bien. ¿Qué nos faltaría? El método buscar, que también está aquí, el método buscar, y que no es más que un ciclo, ¿no? Mientras sea distinto del fila y columna que estoy mandando, avanza. Si la fila o el i, el desplazador i es mayor que la dimensión, ¿qué significa? ¿Qué significa si es i mayor que la dimensión? ¿Qué significaría? Jóvenes. Si se ha pasado más allá de la dimensión, ha venido y ha buscado aquí, no hay, y más allá de la dimensión se ha ido hasta aquí. Hasta aquí. ¿Qué significa? ¿Qué Que no lo significa? encontró. No lo encontró, no hay la fila y la columna, no está en esta matriz esa fila y columna. Entonces, automáticamente va a devolver menos. Si no se ha pasado, si es menor o igual ahí, devolvemos esa posición, pues, ¿no? ¿Dónde está en el vector? Entonces, un método privado que nos va a servir para, básicamente, determinar dónde está nuestra fila y la columna en esa posición del vector, ¿no? También el método redimensional, que ya lo hemos visto, hace un array copy de todos los dos vectores con una tasa de incremento, ¿sí? De más 10, y automáticamente va a incrementar nuestro tamaño de los vectores. Redimensionar. Voy, redimensionar.
variable auxiliar, aquí vamos a poner más 5 unidades, nuestra tasa de incremento, y más 5 unidades, nuestra tasa de incremento, ¿no? Y redimensionamos, haremos array copy. Muy bien. Bien, ahí está nuestro array copy. ¿Qué más nos faltaría? Nuestro método get. ¿Qué hace? Lo único que hace, buscamos la fila y la columna donde está y hacemos básicamente una búsqueda, ¿no? Buscamos esa fila y columna y nos devuelve la posición. Si la posición no lo ha pillado, sabemos que va a devolver menos 1 y digo, si es diferente de menos 1, quiere decir que lo encontró. Si es igual a menos 1, no lo encontró. Entonces, si es diferente de menos 1, quiere decir que lo ha encontrado, es decir, ahí está, hay aquí, hay. Y como aquí no hay valores que son el elemento predominante, entonces básicamente devolvemos. El i se posicionó aquí, entonces agarro y devuelve el 8. O hay la fila y columna 76 en posición y devuelvo 4. Pero si no lo he encontrado, se ha venido hasta aquí, no hay la fila y columna. ¿Cuánto va a devolver? ¿Qué valor está en esa matriz? A ver, yo les pregunto, a ver, la fila 4, columna 1. ¿Hay aquí 4, columna 1? ¿Hay o no hay? Sería aquí 4, columna 1, aquí, esta. 10, 20, 30, 31. ¿Hay fila 4, columna 1 que es 31? ¿Hay o no 31 acá? ¿Hay o no hay? No. No hay. ¿Qué va a devolver? ¿Qué tiene que devolver? Nuestro método get. ¿Qué va a devolver? ¿Qué devolvería, jóvenes? ¿Qué va a devolver? Pero Es el elemento predominante. ¿No es cierto? El elemento predominante. Entonces, esto vamos a copiar y hacemos ese método get. Esto no necesitamos porque, ¿para qué? Public get dato en fila y columna. Si fila es mayor que columna y columna. Esto, por ejemplo, no debería ser así, ¿no? Buscamos fila, número de columna, más la columna. Buscamos valor, dice, vector en la posición. Y valor es igual vector dato en la posición post. Ahí está. Si no, retornemos el elemento predominante. A ver, aquí donde está el error. Aquí está. Buscamos fila, columna, posición es diferente menos 1, sí. Entonces, valor, return aquí.
retornar vector posición. Else, retornar vector elemento predominante. Eso sería más simplificado, ¿no? Entonces, damos la posición. Si la posición existe, devolvemos ese valor. Si no existe, devolvemos el 0, que es el elemento predominante. Y con eso, básicamente, ya estaría nuestra matriz. Hacemos el método twisting, que es un desplazamiento de fila por columna, doble ciclo, fila y columna, doble spot, ¿sí? Y básicamente ya estuviera, ¿no? Vamos a cambiar twisting. Twisting. String fila, un for in. Está mal. For i que va a ir desde 0, en este caso sería desde 1 hasta i menor o igual que número de filas, ¿sí? Y un floor desplazamiento interno anidado, un for j que va a ir desde 1 hasta número de columnas, que todo el mundo ya sabe, j más. Muy bien, dentro de eso vamos a concatenar la casilla S, aquí vamos a poner M, la matriz M es igual, ¿no? Entonces, vamos a hacer S igual S más un get, dato, fila y columna y J. Vamos a poner fila y la columna J, vamos a sacar la fila 1, columna 1. Y a eso vamos a concatenar también con otros elementos que nos van a servir para separar ¿no? Fila 1, columna 1, ta. Ahí. Esto es el ciclo for. Vamos ahí. Una vez que hagamos eso, podemos hacer S es igual a S más salto de columna. Salto de columna, en ASCII, ¿cuál es la barra invertida? ¿Alguien se acuerda? La barra invertida, ¿se acuerdan? Salto de línea, barra N, pero el ASCII de la varita invertida, un teclado no tiene esa. ¿Alguien se acuerda del ASCII? Nadie.
¿No hay jóvenes? 92. 92. Comida simple. Muy bien. Entonces, ahí estuviera básicamente nuestro toString de fila por columna. Y ahora lo que hacemos es sencillamente ir a nuestro programa main y lo hacemos correr, ¿no? Básicamente va a ser lo mismo que esto. Esto. Y esto básicamente vamos a copiarlo acá, ¿no? Vamos a dimensionar una fila de 10 por 10, una matriz de 10 por 10. El elemento predominante va a ser el 0. Vamos a cargar el 1, 3, 1, 4, 2, 1, 2, 2, 3, 8. Aquí vamos a poner 5. 1, 3. Después vamos a cargar en la fila 9, columna 9. La columna 9, el elemento 4, la 10, 5, el elemento 6, 7, 1, el elemento 2, y así suben aleatoriamente, ¿no? Fila 5, columna 7, el elemento 3, fila 3, columna 3, 6, digamos, ¿no? Ahí está. Esto no va. System.to. Ahí está. Lo imprimimos y básicamente ya tenemos nuestro matriz esparcida. ¿Qué hacemos? Grabamos y ejecutamos. A ver. ¿Qué dice 5? Main. Algún lado está mal. A ver. 10, 10, 0. ¿Alguien puede ver el error? 1, 3, 2. En la fila 50 y en la 29. En la fila 50. ¿Qué está haciendo aquí en la fila 50? Bueno. Fila menos 1 más columna por columna más columna. Esto es de acá. A ver, todo este if está mal. Ahí termina el if. Ahora voy a ver. En Java. En el 50 total 29. A ver, aquí debe estar el error. A ver, ¿alguien puede ver el error?
Una llave debe estar mal. A ver, esto ahí. Termina. Ahí. Dato igual al elemento predominante. Redimensionamos. Mm, Aquí podemos cambiar, ¿no? CD es igual a vector fila columna punto len menos 1. ¿Para qué estamos haciendo lo demás? Ahí está. ¿No? Más 10, aquí está, ¿no? Más 10. Más 5, más 5. No. A ver, ¿dónde ven el error? Aquí, con un vector de datos, new float más 5. Doy copy, vector de datos. Ya. Y la columna 2, vector, y la columna, punto, length. Ahí, array copy, más 1, más 5. Ahí, y array copy. Ahora sí, a ver. Ahí está. Ya no hay error, ¿no? Solamente que está imprimiendo eso. Print a punto to string. Acá no hay. Mira, ahora sí. A ver. Un ciclo infinito, ¿no? ¿Dónde está el ciclo?
Ahí ya. Otra más. ¿Dónde está el ciclo infinito? ¿Alguien lo puede ver? No me estoy fijando muy bien. Y más. Aquí, ¿no? Como lo he implementado. Ahora sí. Ahí tenemos nuestra matriz. Para que quede más bonito, lo vamos a implementar acá. Ahí está. Ahí está nuestra matriz. Fila 1, columna 3, 8. Aquí está. Fila 1, columna 9, 1. Aquí está. Fila 2, columna 1, 5. Aquí está. Fila 2, columna 2, 5. Aquí está. Fila 3, columna 8, 8. Aquí está. Fila 9, columna 9, 4. Aquí está. Fila 10, columna 5, 6. Aquí está. Fila 7, columna 1. Aquí está el 2. Fila 5, columna 7. Aquí está el 3. Fila 3, columna 3, 6. Aquí está. Y esa es nuestra matriz esparcida. Está funcionando. Todos los elementos que son 0 no están representados en nuestro vector. Por lo tanto, esta matriz que es de 10 por 10, que son 100 elementos, apenas está ocupando ¿cuánto? 10 elementos, ¿no? Máximo, a ver, 1, 2, 3, 4, 5, 10 elementos, ¿no? 10 elementos. Y todavía sobra para meter más. Entonces, esa sería nuestra matriz esparcida de forma optimizada. ¿Se entiende, jóvenes? ¿Se entiende? ¿Dudas? ¿Consulta? Entendible. Se entiende. Bien, entonces, como se dan cuenta, ya está implementada nuestra matriz esparcida de una forma ya correcta. Si quisiéramos nosotros hacer ahora esta representación, jóvenes, esta representación, ¿cómo lo vamos a hacer? Esto lo vamos a llamar a nivel de bits. ¿Y qué vamos a cambiar aquí? Vector, fila, columna. ¿Será que va a ser de tipo int? ¿O cómo vamos a llamar? Vector n bits, lo que hemos implementado, fila y columna. Sería de esa forma. Si nosotros quisiéramos llamarlo a nivel de bits. ¿Se entiende, no? La siguiente clase ya lo implementamos eso y ya con eso estuviéramos acabando ya el programa de el primer parcial. ¿Se entiende, jóvenes? Sí se entiende, ingeniero. Muy bien, entonces se los voy a mandar enseguida esto y ya sobre lo que está funcionando ustedes ya hacen algunas modificaciones. Fíjense del texto porque hay varias preguntas modificables de, obviamente, de matrices, ¿no? Con esto yo ya puedo hacer transpuesta, puedo hacer impresión, puedo hacer eliminación de Gauss, puedo hacer
suma de matrices, resta de matrices, multiplicación de matrices, lo que yo quiero. Por ejemplo, si quisiera solamente mostrar la triangular superior, ¿qué cambiamos aquí? A ver, ¿qué cambiamos ahí? Aquí. A ver. ¿Qué cambiamos? Triangular superior. ¿Qué pondría ahí? Parece que no hemos llevado matrices, ¿no? Tan solamente poner con esa posición. Si yo hago ejecutar archivo, ahí está. ¿No? ¿Sí? ¿Sí, no es cierto? Es una matriz. Puedo hacer lo que yo vea conveniente con esta matriz, solamente que ya puedo modificar con los dos métodos, el set y el get. Bien, jóvenes. Entonces, esa sería la forma de cómo nosotros hemos optimizado ya una matriz tradicional a una matriz esparcida. Se los voy a mandar el código y ustedes ya, por favor, trabajen sobre ello, ¿ya? ¿Dudas, consultas hasta aquí? ¿Ninguna, no? Muy bien. Vamos a quedar entonces ahí. En la siguiente clase terminamos nuestro avance y ya vayan preparándose, por favor, para el parcial que nos queda darlo, ¿ya? Más o menos vamos a tomar examen. Por favor, anótenlo. Vamos a avanzar el día martes. Terminamos nuestro avance de matriz esparcida. Y yo creo que vamos a darlo el siguiente sábado en la mañana. Voy a tratar de programar o en la tarde examen, ¿ya? Por favor, entonces ya para el sábado siguiente, de aquí a una semana y un poquito más, estamos hablando que vamos a dar el primer parcial, ¿sí? ¿Dudas, consultas? Sí, en junio estamos ya dando el primer parcial, jóvenes, ¿ya? Por favor, implementen sus clases. Ya hemos hablado en clase de las modificaciones que pueden haber, ¿no? En esta matriz hay varios ejercicios en el texto que pueden guiarse. Por favor, vayan haciendo. Bien, vamos a quedar ahí, jóvenes. Nos vemos la siguiente clase para terminar dudas, consulta y el siguiente sábado estaríamos dando el primer parcial, ¿ya? Listo. Bien, entonces se los voy a enviar enseguida.